Estoy viendo cómo me están criticando las personas y diciendo, Xochitl fue groomer. Sí, sí lo fui groomer de Nazón. Sí lo fui. Estoy viendo cómo me están criticando las personas y diciendo, Xochitl fue groomer. Sí, sí lo fui groomer de Nazón. Sí lo fui. Groomer significa peluquero y es un término que usan los pedófilos para referirse a los reclutadores y reclutadoras de niñas y niños para abusos sexuales. A partir de diciembre del 2014, Nazón Joaquín García ordena a Azalea Rangel García crear un grupo de mujeres de confianza y colaboradoras dentro del círculo de LLDM, para tratar a niñas y niños de diferentes partes del mundo, principalmente de México, Europa y Estados Unidos de Norteamérica. Las primeras mujeres en ser llamadas por Azalea Rangel García fueron sus hermanas menores Leonor y María José Rangel García, Rosy Sosa, Alondra Ocampo, Xochitl Martín, Eunice Estrada, Sara Medina, Zulem García, Rebeca Oaxaca y Susana Medina Oaxaca. Las secretarías, asistentes, groomers, doncellas fueron manipuladas por sus padres desde su niñez preparándolas física, emocional y mentalmente para cumplir las perversiones del apóstol en turno disfrazadas de anhelos y relajación para él. Cuando llegó su momento fueron entregadas por sus padres sin ninguna objeción, en su mayoría obispos, ministros y miembros élite de la secta La Luz del Mundo. La función de una groomer, peluquero, se llama groomer a las personas que reclutan niños y niñas para ser abusados por los grandes pedófilos. Nazón Joaquín García seleccionó a ciertos miembros del círculo de LLDM para que prepararan psicológica, mental y emocionalmente a niñas y niños de 12 a 20 años de edad de diferentes partes del mundo, para satisfacer sus deseos sexuales. Su función consiste en adoctrinar a las víctimas usando textos bíblicos y así inducirlas a realizar actos deshonestos usando la fe en la elección apostólica, como un arma de manipulación, entre estos tomar fotografías y videos sexuales desde sus celulares, enviándolas al celular de Nazón Joaquín y una vez preparadas llevarlas a él. Logística de las groomers, peluqueros, que prepararon niñas para ser violadas por Nazón Joaquín García. Azalea Rangel, México, América Latina y Estados Unidos. Leonor Rangel, Jurisdicción Norte, Hermosa Provincia, Betel, y Puerto Vallarta. María José Rangel, Hermosa Provincia y Betel. Karina Torres, Hermosa Provincia y Betel. Yaret Torres, Hermosa Provincia y Betel. Xochitl Martín Mesa, Baja California, México. Alondra Ocampo, California, USA. Eunice Estrada Cuellar, Hermosa Provincia, Berea y San Diego, California. Jane de OG4, Hermosa Provincia y Betel. Susana Medina Oaxaca, México y Estados Unidos. Rebeca Oaxaca, México y Estados Unidos. Betsabe Illescas, México y California. Adea Pantoja, Baja California y Universidad Saaman de Tijuana, Baja California. Rosy Sosa, Guadalajara y Europa. Rael Joaquín García, Florida y Los Ángeles, California. Betsabe Joaquín García, Estados Unidos. Créditos, Obispo Z. Porque yo ya era una mujer grande y como te digo, a mí lo que me hizo snap, lo que a mí me despertó y que dije, yo no me voy a quedar callada en este tema, fue ver cómo a esta niña, esta niña de Ensenada, cómo sus padres la llevaban a la casa pastoral después de que Sharim y yo fuimos a su casa a decirle y enseñarle con pruebas lo que estaba pasando, y aún así él decidió llevar a su hija y la llevaban vestida como una princesa para llevársela a Nazón. Entonces, eso ¿Y es era algo menor que de edad? era menor de edad todavía, la niña tenía 15, sí. Entonces, son cosas como esas. Es diferente porque cuando yo decidí moverme y comenzar a buscar y tocar puertas y en este movimiento, era diferente porque yo ya había despertado porque salí de la iglesia de ese tema de que no era correcto. Y si no hubiera sido por Sharim, porque es la verdad, si Sharim, y te digo algo, Rafa, y que lo escuche Sí. tu público, muchos muchachos de esas grandes familias, y hablo de los Mendoza, hablo de los Coronado, hablo de los Chávez, hablo de los García, hablo de muchas de estas familias, de los Lugo, de los Hernández, de los Menchaca, de los Zamora,
de estas familias, quienes son de generaciones, llevan a sus hijos a un abuso con los apóstoles, estas personas se manejan de una manera en la que ellos viven del miedo de la gente. Mientras que ellos infundan miedo a la gente, sea la persona que se siente, bueno, pues es que a mi niña la hicieron firmar tales documentos, porque lo han hecho, estas mismas familias que te digo, que hacen firmar documentos a estas muchachitas o muchachitos. ¿Por qué? Porque regreso a lo mismo, padres de estos niños quienes ya han denunciado, hacen que firmen documentos en decir, tú vas aquí a jurar que a ti nunca te tocó el apóstol de Dios y ningún miembro de los obispos o del cuerpo ministerial de la iglesia. Y los hacen firmar. Esos documentos no son legítimos. Es más, es en contra de la ley que hagan eso. Entonces, ¿cómo esperan que una niña o un niño menor de edad, aún grande, vayan a la justicia, denuncien con ese miedo de esta gente grande, empoderada, Claro. que los está manipulando y los está callando? Es una red de trata, es una red de delincuencia. Y las personas que saben lo que está pasando y los están a ellos protegiendo, estas personas están siendo, y está todo registrado ya en las redes sociales. Ellos son igual que como el que mata y el que escarba el hoyo, ¿no? Es lo mismo. ¿Y cómo esperan que un jovencito o una jovencita hable en contra de un director internacional de una institución como la Luz del Mundo? Es casi imposible. Es casi imposible. Y menos cuando hay miles y miles de ataques que están yendo en contra de sus personas o de las personas que ellos están viendo. En una ocasión una niña me dijo, es que si hablo, irán en contra de mí, así como lo hicieron contigo. Y me dijo el nombre de la muchacha y de Jane Doe 4. Yo no quiero que me pase lo mismo y prefiero mejor que firmemos los documentos y mejor así prefiero callar. Solamente me da miedo mi hermanito. O sea, ¿en qué mundo vivimos? En que en el año 2021 esto sigue sucediendo. Es el sistema el que está quebrado. Estos documentos no son válidos ante la justicia en un juicio como en el caso de Naasón Joaquín. ¿Esto es así? No, los documentos que hacen firmar los obispos o la cúpula a estos menores de edad, aun aunque sean los mayores, o sus padres en este caso, cuando ellos hacen firmar un documento y que diga, a mí nunca me tocó o abusó de mí el siervo de Dios o el director internacional de la Luz del Mundo, porque usan diferentes maneras, esos documentos no son legales. Es más, eso es un delito. No pueden coercionar a un menor o a una persona en sí y forzarlos a firmar un tal documento porque están inculcando el miedo en que más te vale que no hablas. Ese documento vale mucho ante la fiscalía en decir, yo fui víctima de coerción de un ministro de la Iglesia La Luz del Mundo. Martín. Puesto, peluquero Bromer de Naasón. Xochitl Martín es originaria de Los Ángeles, California. Sus abuelos son Manuel e Irma Mesa, siendo esta criada por su tía Ruth Mesa. Ruth Mesa fue esclava sexual de Samuel Joaquín Flores desde los 13 años y siguiendo el patrón de las victimarias llevó a su hermana menor Silvia Mesa, madre de Xochitl Martín, a los 12 años de edad. La entonces niña no superó el abuso sufrido huyendo de su casa a la edad de 13 añitos, casándose a muy corta edad, no superando el abuso sexual sufrido en manos de Samuel Joaquín Flores. Esta mujer cayó en las drogas y el alcoholismo teniendo 5 hijos: Carlos, Manuel, Daniel, Remigio y Xochitl Martín.
Su hermana Ruth Mesa decidió criar a los 5 niños dentro de la iglesia para prepararlos al servicio del apóstol. Ruth Mesa de la mano con Rael Joaquín García llevan por primera vez a Xóchitl Martín con Samuel Joaquín Flores a la edad de 12 años y más adelante con otras groomers. Comienza a preparar a Xóchitl Martín junto con otras niñas en Los Ángeles, California con edades entre los 12 y 16 añitos, por mencionar algunas de ellas: Alondra Ocampo, Amisada y Velázquez Joaquín, hija de Rael Joaquín García, Elisa, Abraham, Azalea Coronado, Safi Coronado, esposa del senador Israel Zamora, Ana y Belén Trujillo Coronado, Itaí Fuertes, Yolanda Quintero, Priscila Camarena, Fers García, Santiago, Yair y Eva Granados, Elda Mata, Simri Soto, Vani Pineda, Araceli González, Ami Castañeda, entre otros muchos más, para realizar bailes eróticos a Samuel Joaquín Flores. A los 16 años Xóchitl Martín empieza a trabajar para Naasón Joaquín García, llevada por su tía Ruth Mesa. Naasón Joaquín García la utilizó en su proyecto de radio en North Hollywood, como productora y asistente personal en California. A los meses de colaborar con Naasón Joaquín García en su proyecto, la relación directa empieza a crecer. Pone sus ojos en ella siendo una menor de edad, comenzando a tocarla, besarla y abusarla. Xóchitl Martín se enamora de un joven de Fresno, California llamado Michael Ordaz. Ellos se casaron por el civil a escondidas de su tía Ruth Mesa y Naasón Joaquín García en Long Beach, California. El mismo día de su matrimonio fueron descubiertos y separados por Naasón Joaquín García. Posteriormente los manda a divorciar a través de Honor y Justicia. El abuso sexual de Naasón Joaquín García a Xóchitl Martín continúa sucediendo por muchos años, el mismo caso que Azalea Rangel García. Los rumores de la relación Naasón-Xóchitl crecen con los ministros y miembros de la iglesia, al verlos solos en diferentes lugares como centros comerciales, cines, entre otros lados. Ante los rumores, Samuel Joaquín Flores le pide a Naasón Joaquín García casarla. Naasón Joaquín García no lo obedece y continúa con Xóchitl Martín. Pasó el tiempo y como Naasón no obedeció a Samuel Joaquín Flores, a su hijo Uziel Joaquín García a casarla, y es en 2011 bajo una boda sorpresiva con todas las honras y a orillas del mar, la casan con Sarim Guzmán, originario de Ensenada, Baja California, un joven político del PAN a quien Naasón Joaquín García llama a trabajar con él ese mismo año en diversos proyectos. En el año 2015, siendo Naasón Joaquín García apóstol, Xóchitl Martín es llamada nuevamente por él para colaborar en su oficina como asistente personal, convirtiéndola posteriormente en groomer, peluquero, iniciando nuevamente su sufrimiento de abusos sexuales, físicos, mentales y emocionales por Naasón Joaquín García, al grado de que cayó en depresión. Fue cuando Batsua Mendoza, hija del ministro David Mendoza, entregó a su hijo Dan Fuentes Mendoza de 14 añitos, donde Naasón Joaquín García le pidió a Xóchitl Martín que en presencia de su madre Batsua Mendoza masturbara al niñito delante de ellos en su oficina privada. Al no cumplir el deseo del apóstol, Xóchitl Martín es llamada por Naasón Joaquín García a través de Azalea Rangel García, donde le propinó una golpiza por su desobediencia. Más tarde Xóchitl Martín se enteró que como se negó a masturbar al niño, el niño se vio obligado a tener relaciones sexuales con Azalea Rangel, y luego Naasón Joaquín obligó a la madre del niño a tener relaciones sexuales con el niño mientras miraba y grababa en un dispositivo personal. El niño es descendiente de un miembro del Consejo de Obispos de nombre Jonathan Mendoza. El nombre del niño es Daniel Fuentes Mendoza, quien tenía 15 años en ese momento. Es nieto del pastor David Mendoza. El cantante David Mendoza es su tío. El joven no sabía que estaba teniendo relaciones sexuales con su propia madre, pues tenía el rostro cubierto. Es en octubre del año 2016 que, desconociendo lo que sucedía con Naasón Joaquín García, el esposo de Xóchitl Martín, Sarim Guzmán encontró en el celular de Xóchitl unas conversaciones de WhatsApp muy comprometedoras entre Naasón Joaquín García y ella. Al asustarse de lo que veía, decidió corroborar el número del celular, ya que él también tenía contacto con Naasón Joaquín, y es aquí donde se da cuenta que provienen del mismo número telefónico. En estos mensajes Naasón Joaquín García le solicita a Xóchitl Martín fotografías y videos con menores, mencionando a otras groomers que le ofrecían los mismos sacrificios con niñas menores de edad y pidiendo que organizaran orgías en clubes swingers. Descubriendo los sucesos, decide hablar con ella sobre lo que pasaba, explicándole que esas acciones no son una bendición sino un abuso. Esa misma noche acuden con sus ministros en Ensenada, Baja California, Josué Mora y Ade Pantoja, para aclarar lo que estaba pasando.
Al día siguiente Xóchitl Martín y su hija de 3 años fueron secuestradas por su tía Ruth Mesa y Luis Meléndez, esposo de esta, obedeciendo las órdenes de Naasón Joaquín García, llevándolas de Ensenada a San Diego, California y posteriormente regresándolas a Tijuana en la Universidad Saaman, donde la esperaban Josué Mora y Ade Pantoja, sus ministros. Desde todo momento Naasón Joaquín daba instrucciones a través de Azalea Rangel de cómo desmentir lo que su esposo había visto y amenazando a Xóchitl con quitarle su hija, si no protegía la honorabilidad del siervo de Dios. Es aquí cuando regresa Xóchitl Martín a Ensenada, Baja California, junto con su esposo, convenciéndola de que esto era incorrecto y que no era una bendición, decidiendo no regresar a la iglesia La Luz del Mundo. Unos días después de este suceso, Xóchitl Martín y Sarín Guzmán acuden a las casas de los padres de Azul Sánchez, de 15 años, Ezequiel Sánchez y Rosario Álvarez, y a la de los abuelos de Génesis Gómez, de 16 años, Fermín Gómez y María Martínez, para advertirles de los abusos sexuales que podrían sufrir sus hijas a manos de Naasón Joaquín García, ya que hasta ese momento no habían sido tocadas y ahora el medio sería la esposa de su ministro Ade Pantoja, recibiéndolas en Guadalajara Azalea Rangel García y Susana Medina, Oaxaca, concluyendo con su sacrificio sexual. Xóchitl Martín y su esposo fueron alienados por sus familias enteras. Naasón y sus ministros dieron y siguen dando sermones de menosprecio sobre Xóchitl y su esposo a los miembros de La Luz del Mundo LLDM. La Luz del Mundo comenzó una campaña de desprestigio contra la pareja y recibieron amenazas por redes sociales y en persona. En noviembre del 2016, por temor a lo que Xóchitl Martín pudiera decir a otros ministros de La Luz del Mundo o al mundo sobre su explotación sexual, envió Naasón Joaquín a Rogelio Zamora, Nicolás Menchaca y Josué Mora con una oferta de $500,000 a Xóchitl si aceptaba no discutir su tiempo en el LLDM, y ella no aceptó. En octubre del 2018, Xóchitl Martín empezó a trabajar con las autoridades estadounidenses y mexicanas para ayudar en la investigación para el enjuiciamiento de Naasón Joaquín, sus obispos y cúpula de La Luz del Mundo LLDM. Una vez que se conoció la participación de Xóchitl en la aplicación de la ley a los dirigentes de La Luz del Mundo, los ministros de La Luz del Mundo redoblaron sus esfuerzos para difamar y alienar a Xóchitl Martín y su familia como parte de sus continuos intentos de cubrir la conducta ilegal de los dirigentes de La Luz del Mundo. Promovieron el odio de los miembros de La Luz del Mundo hacia ella y su familia, de tal manera que algunos miembros arrojaron petardos a sus perros, destrozaron su casa, rompieron las llantas de sus autos, en Ensenada, Baja California, y les gritaban insultos en público. Fotos de Xóchitl Martín y su familia fueron distribuidas en las redes sociales junto con amenazas vagas. A finales de junio del 2019, Xóchitl Martín y su familia fueron abordados por miembros del equipo de defensa legal del acusado Naasón Joaquín García en su propia casa. Xóchitl estaba en la cocina de su casa en Ensenada, Baja California, México, mientras su hija miraba televisión en la sala y su esposo estaba trabajando en el patio. Dos personas entraron a la casa sin previo aviso y sin invitación y encontraron a la hija de 7 años de Xóchitl en la sala. Al entrar Xóchitl a la sala, se sorprendió de encontrar extraños en la sala con su hija. Le mostraron tarjeta de visita del departamento de policía, y se presentaron como investigadores privados contratados por los abogados de Naasón Joaquín y que sabían que ella actuaría como testigo en su juicio penal. Procedieron a hacer comentarios amenazantes recordándole que el LLDM era una institución poderosa y que Naasón era un hombre poderoso con mucho dinero. Ella les dijo que seguía firme la decisión de testificar. El esposo de Xóchitl Martín los escoltó fuera de la propiedad. Por su propia seguridad, Xóchitl Martín y su familia fueron forzados a dejar su propiedad en Ensenada, México, y mudarse a California. En California, Xóchitl Martín se ha enfrentado a amenazas públicas de miembros de LLDM. En diciembre del 2019, Xóchitl Martín y su familia residían a largo plazo en un hotel. El 4 de diciembre del 2019, Naasón David Mendoza, un conocido secuaz de Naasón Joaquín, se hospedó en el mismo hotel durante varios días. El 7 de diciembre del 2019, David Mendoza, a quien Xóchitl Martín conoce desde que ella tenía 16 años, cuando Xóchitl Martín iba a salir del hotel, se paró cerca del auto de Xóchitl Martín, hablando por celular diciendo: "Sí. Ella está aquí. La veo". Y dirigiéndose a Xóchitl Martín con una mirada amenazante.
Xóchitl se alejó y buscó ayuda de la gerencia del hotel y aterrorizada llamó a la policía de San Diego, quien descubrió que Mendoza se había quedado en el hotel durante varios días antes de acercarse a Xóchitl Martín. Con el conocimiento de que ese lugar ya no era seguro para su familia y el liderazgo de LLDM estaba intentando silenciarla, se vio obligada a mudarse con su familia a otro lugar. Fue la razón por la que Xóchitl Martín decidió presentar una demanda civil en contra de los líderes religiosos de la secta La Luz del Mundo LLDM. Azalea Rangel García de Meléndez. Puesto, secretaría, Gromer, abogada, amante, contadora y prestanombre de Naasón Joaquín García. Azalea Rangel García es originaria de Torreón, Coahuila, México. Su relación laboral y sentimental con Naasón Joaquín García empezó antes de que él fuera pastor evangelista a finales de los 90, siendo nombrada como asistente personal y mandada a la obra en la Ciudad de México. Maneja ahí las finanzas y compras exclusivas para los Joaquín. A la edad de 25 años Naasón Joaquín García la nombró su secretaria particular de la jurisdicción norte. Con esto ella toma todas las decisiones en esta jurisdicción solo por debajo de Naasón Joaquín García. Por su preparación profesional y la confianza tan cercana a Azalea Rangel comienza a moderar los recursos y propiedades de Naasón Joaquín García, adquiriendo propiedades y cuentas bancarias como su prestanombres. Esta relación sentimental se intensifica y crecen los rumores llegando a los oídos de Samuel Joaquín Flores y de la esposa de Naasón, Alma Zamora, familia y obispos, ya que en el pasado mientras eran ministros de la Iglesia de Santa María, California, había sucedido lo mismo con Batsua Mendoza, hija del diácono David Mendoza. Después de lo sucedido, Samuel Joaquín Flores lo premia por su adulterio, otorgándole el pastorado. Esto ya no podía suceder, así que Samuel Joaquín ordenó a Naasón Joaquín García casar a Azalea Rangel García con Gadiel Meléndez Arroyo, a sabiendas de que este era homosexual. Este matrimonio sucedió en lo oscuro en las fiestas de agosto en el segundo piso del edificio de la jurisdicción norte por el mismo Naasón Joaquín, continuando ella con las mismas responsabilidades. Después de lo sucedido crecieron las responsabilidades al grado de convertirse en groomer. Groomer significa peluquero y es un término que usan los pedófilos para referirse a los reclutadores y reclutadoras de niñas y niños para abusos sexuales. Facilitando a Naasón Joaquín García niñas para su satisfacción personal y a su vez administrando a otras groomers, facilitándoles recursos, los insumos y participando en los actos sexuales. Algunas de sus funciones específicas eran comprar los vuelos, dar instrucciones de cómo debían vestirse, los lugares de encuentro, los horarios y lugares donde dormirán las víctimas, las dietas, horarios para las consagraciones privadas, organizar las orgías, sesiones de fotos y bailes sexuales, contactar los clubs swingers, pagarles a las niñas, groomers, esposas de ministros y ministros involucrados, en fin, ella administraba todo. A partir de diciembre del 2014, Naasón Joaquín García ordena a Azalea Rangel García crear un grupo de mujeres de confianza y colaboradoras dentro del círculo de LLDM, para tratar a niñas y niños de diferentes partes del mundo, principalmente de México, Europa y Estados Unidos de Norteamérica. Las primeras mujeres en ser llamadas por Azalea Rangel García fueron sus hermanas menores Leonor y María José Rangel García, Rosy Sosa, Alondra Ocampo, Xóchitl Martín, Eunice Estrada, Sara Medina, Zulem García, Rebeca Oaxaca y Susana Medina Oaxaca. Al ser Leonor Rangel García hermana de Azalea Rangel García, esta le confiaba más responsabilidades. Como era casada tenía que tener ocupado a su esposo, siendo su responsabilidad el manejo de la cafetería Liceo, junto a José Orenos, miembros de Berie y ministros de la secta La Luz del Mundo, mientras que Naasón Joaquín García usaba a Leonor Rangel García como esclava sexual y asistente personal, siendo groomer junto a su hermana Azalea Rangel García en la oficina personal de Guadalajara, Jalisco. Ella asistía financieramente a su hermana de los gastos e ingresos de la oficina y a su vez se encargaba de pagarle a las niñas su sueldo, después de darle placer sexual a Naasón Joaquín García, al igual que recibir los regalos costosos y los sobres de las ofrendas de los incautos feligreses, de mano de los obispos y ministros. Después de un corto tiempo de casada, María José Rangel con Samuel Recinos fue mandada llamar por su hermana Azalea. Ni 3 meses pasaron cuando Naasón mandó a su hermano Benjamín Joaquín a hablar con su esposo Samuel Recinos, indicándole que ella había sido apartada para el servicio del apóstol de Dios.
María José Rangel trabajaba en la Casa Grande junto a Susana Medina Oaxaca y Rebeca Oaxaca, es novia de Adoraim Joaquín, siendo ella la principal groomer de Guadalajara, Jalisco, acercando a las niñas para servir a Naasón en su casa, organizando bailes eróticos, orgías, sesiones de fotos y videos con niñas desnudas en las recámaras de Naasón Joaquín en el sótano de la Casa Grande. Mientras todo esto sucedía con sus hermanas, el esposo de Azalea Rangel García, Gadiel Meléndez, administraba y desviaba los recursos de la Fraternidad Levítica Asociación Religiosa, siendo su familia cómplices y prestanombres en estos desvíos. Gadiel Meléndez no era ajeno a lo que sucedía con su esposa tras las puertas de la oficina de Naasón Joaquín, cumpliendo su parte del trato, que es continuar como siempre fue un lindo matrimonio a los pies de Naasón Joaquín. Esta posición le permitía ser parte del círculo élite político liderado por Rogelio Zamora y el religioso por Gilberto García Granados, formado parte de la nueva generación élite mexicana conformada por Israel Zamora, Silem García, Jonadab Martínez, Hamlet Almaguer, Sarim Guzmán, José Saavedra, Gerson García Flores, Eligio Valencia Jr., Hiram Chávez Joaquín, Emanuel Reyes Carmona, entre otros. Las secretarías, asistentes, groomers, doncellas fueron manipuladas por sus padres desde su niñez, preparándolas física, emocional y mentalmente para cumplir las perversiones del apóstol en turno, disfrazadas de anhelos y relajación para él. Cuando llegó su momento fueron entregadas por sus padres sin ninguna objeción, en su mayoría obispos, ministros y miembros élite de la secta La Luz del Mundo. Si ellas no cumplían los deseos del apóstol, eran castigadas de diversas formas, golpeándolas, sodomizándolas y drogándolas, esto con la intención de mantenerlas controladas y pudieran realizar los actos solicitados por el apóstol. Mientras Naasón Joaquín García era el apóstol en turno, Azalea Rangel García coordinaba con el personal del Hospital Silo, de propiedad de los Joaquín, suministrar medicamentos para las víctimas y con esto prevenir embarazos, infecciones de transmisión sexual, que en estos casos todas estas jóvenes fueron infectadas, y lo más fatal, la práctica de abortos en ellas. Todo esto sucedía en el Hospital Siloé bajo la autorización del Dr. Abel García García, en otras ocasiones una groomer de avanzada edad, llamada Ana Macías, quien fue doncella de Samuel Joaquín Flores y que vive en la Casa Grande, era quien suministraba estas inyecciones a las víctimas, actividad que realiza desde tiempo de Samuel Joaquín Flores. La mayoría de las asistentes o doncellas sufrían de depresión severa, desorden alimenticio y enfermedades venéreas transmitidas en los actos sexuales, orgías, tríos, sexo con animales, etc., solicitados por Naasón Joaquín García. Esto sucedía desde Samuel Joaquín Flores, donde esta misma persona, Ana Macías, contra el papiloma humano en tiempo de Samuel Joaquín Flores. De igual forma, Leonor Rangel García, por instrucción de Azalea Rangel García, organizaba la agenda de cuando tocaban las inyecciones, drogas o pruebas de embarazo a las asistentes y doncellas. Todas ellas, casadas o solteras, tenían relaciones sexuales con Naasón Joaquín García sin protección, ya que era considerado pecado. Alondra Ocampo, de víctima a victimaria, al igual que todas las groomers de Naasón Joaquín García. Alondra Ocampo, víctima de abuso sexual y trata de personas desde la edad de 15 años, por Samuel Joaquín Flores. Sus victimarios Francisco y Margarita Ocampo, padre y madre de Alondra Ocampo, quien a sabiendas de lo que le sucedería la entregaron a su corta edad al servicio de Samuel Joaquín Flores en la Iglesia del Este de Los Ángeles, California. Desde que fue entregada, Alondra Ocampo fue víctima de abuso sexual, psicológico, emocional y físico, de igual manera forzada a realizar orgías con hombres, mujeres, niños, niñas y animales, inclusive bajo las órdenes de Samuel Joaquín, y estando él presente fue abusada brutalmente por el caballo preferido de él en el rancho Ebenezer, ubicado en Redlands, California. En diciembre del 2014, al autonombrarse apóstol, Naasón Joaquín García ordena a Azalea Rangel García que llame a Alondra para que continúe llevando su vida pasada como lo hacía con su padre, convenciendo a jóvenes niños y niñas para su servicio sexual de Naasón Joaquín García ahora como apóstol. En el año 2015, Naasón Joaquín García ordena a Alondra crear grupos dentro de los jóvenes que fueron llamados para iniciar grupos de sex shows, swingers y orgias. Al mismo tiempo le pide a Susana Medina Oaxaca, Nali Villa y Jane Dou 4 compren juguetes sexuales para ser utilizados en los grupos y su satisfacción sexual.
Alondra Ocampo, con el consentimiento de sus padres, llevó a su hermana menor Tirsa Ocampo a la edad de 14 años, siendo víctima del mismo abuso sufrido por su hermana mayor en manos de Samuel Joaquín Flores, Eva García de Joaquín, Magdalena Bravo y Rosy Sosa, esposa y concubinas de Samuel. De igual manera, los hermanos Noé Moisés y Naasón Ocampo fueron reclutados siendo menores de edad por su hermana Alondra Ocampo y Rael Joaquín para que realizaran en diversas ocasiones bailes eróticos a Samuel Joaquín junto con otros jóvenes de California, solo por mencionar algunos de ellos: David Mendoza Jr., Fers García, Simri Soto, Abraham Coronado, Barcy Coronado, Heidi Santiago Granados. Y a su vez los hermanos Ocampo fueron utilizados como guardaespaldas de Adoraim. Moisés Ocampo junto con su esposa fueron llamados al servicio de Naasón Joaquín García. Su esposa Samay Bravo fue doncella de Samuel Joaquín desde los 14, ya casada con Moisés Ocampo. Naasón Joaquín la mandó llamar por medio de su cuñada Alondra Ocampo para que fungiera como su esclava sexual, a manera de venganza, ya que su padre Abraham Bravo, quien fuera director de Casa Cultural Berie México, y su enemigo interno dentro de la institución. En el año 2014, cuando Naasón Joaquín García se autoproclama apóstol, inmediatamente mandó remover a Abraham Bravo de su cargo, dejando a cargo de Berea Internacional al pastor evangelista Venancio Ortiz. Entre las víctimas de Alondra Ocampo tenemos por mencionar solo unas. Susana Medina Oaxaca, quien era solo una niña de 15 años cuando iniciaron sus abusos sexuales por parte de Alondra Ocampo y Naasón Joaquín en diferentes partes del mundo, convirtiendo así a Susana de víctima también en una victimaria. Jane Deuel 4, sobrina de Naasón Joaquín, fue víctima de abuso sexual por Alondra Ocampo, Azalea Rangel y Naasón Joaquín. Ella se encontraba como misionera en la Iglesia de Australia cuando fue llamada por Azalea Rangel para brindar servicios sexuales a Naasón Joaquín García, llevándola a vivir a la casa de Naasón en Los Ángeles, California. Aquí comenzaron sus días de sufrimiento bajo las órdenes de Alondra Ocampo, forzándola a realizar actos sexuales en grupo con menores de edad por órdenes de Naasón Joaquín García. Posteriormente fue enviada a Guadalajara, Jalisco, obligándola a crear grupos sexuales con menores de edad, convirtiéndose en victimaria en esa ciudad. Susana Medina Oaxaca pasó de víctima a victimaria coaccionada por el apóstol Naasón Joaquín García. La trata de personas es un delito que consiste en el secuestro, traslado o acogida de seres humanos por medio de la amenaza, violencia u otros mecanismos coercitivos, estafa, abuso de una posición dominante, etc. Responsable de la Casa Grande, en la Colonia Hermosa, provincia en Guadalajara, Jalisco, México, Susana Medina Oaxaca es tratada desde los 15 años por su madre Susana Oaxaca. El puesto de Susana era organizar grupos de orgías, tratar a niñas de 13 a 18 años de edad para participar en los sacrificios a vírgenes, incluyendo a su hermana menor de edad, igual que tratar a hijos e hijas de pastores, diáconos y los hijos e hijas de la mayoría de los obispos de la secta La Luz del Mundo, LLDM, organizar bailes eróticos privados al apóstol Naasón Joaquín García en su privado en el edificio conocido como Jurisdicción Norte, sus oficinas personales. Susana Medina Oaxaca está acusada por 26 delitos por pedofilia y pornografía infantil. Ana Illescas Medina, cuñada de Susana, tenía relaciones sexuales con el apóstol Naasón Joaquín García cada vez que él la llamaba, junto a sus hermanas menores, Betsabe y Susi. Las hermanas Susana Oaxaca e Irma Oaxaca. Incondicionales devoto al apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, cuando eran doncellas, organizaban orgías sexuales para el apóstol Samuel Joaquín en Tijuana, Baja California, estableciendo los tradicionales shows sexuales con animales, caballos y perros entrenados para copular con mujeres, que después continuó Naasón Joaquín García. Susana Oaxaca cree que el sacrificio de su hija es una bendición de Dios. Su hija podría ser sentenciada a 35 a 40 años en prisión. Susana Medina Oaxaca tendrá que pagar por los delitos sexuales de Naasón Joaquín García y de su madre, casi una vida entera detrás de las rejas. Al Consejo de Obispos de LLDM no les importa la libertad de Susana Medina Oaxaca, a ellos solo les importa que la feligresía siga creyendo la mentira de que Naasón Joaquín García es honorable e inocente, y por supuesto que sigan creyendo la mentira de que es apóstol.